Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Como siempre, reflexionamos sobre la palabra de Dios y estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Qué hermoso que es encontrarnos con este Evangelio. Estamos, recordemos, entre el año 70 y el año 80, es decir, que es una iglesia, una comunidad que reflexiona y que escribe los elementos más importantes de la vida, de la tradición, es decir, del elemento fundamental que ellos que tienen que transmitir. Eso quiere decir tradición. Entonces, no nos dejemos confundir por los protestantes. Cuando hablamos de tradición, en realidad la tradición en la iglesia siempre quiere decir la transmisión que un papá, que un abuelo hace ¿con quién? Y con la nueva generación. Es lo que Moisés hace. Algunas veces a mí me dicen, ¿verdad? Y algunos preocupados, ¿cómo es padre que tengo que responder a un protestante, ¿verdad? Que me habla que la tradición, y ustedes los católicos son la tradición. Y es muy fácil. Es lo mismo que hace Moisés, que transmite, ¿verdad?, al pueblo elegido toda una tradición, todo un camino, todo ese elemento fundamental, esencial, el fundamento de la fe. En este sentido, ¿verdad? Que Moisés, por ejemplo, en el Deuteronomio, ustedes miren el Deuteronomio y ahí está la tradición, por ejemplo, como una síntesis de lo que Moisés en esos 4 discursos está pasando, por ejemplo, al pueblo de Israel. Bueno, ahora cuando entramos en el Nuevo Testamento es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede después de esa experiencia tan cercana con Jesús? Aquí los discípulos que lo escuchan, que lo viven, que lo sienten, que caminan con Jesús, llegan a un momento que Jesús desaparece, evidentemente, muere, resucita, y ante esta experiencia de la resurrección es la comunidad cristiana que continúa. Entonces, viene una tradición en el sentido de que ellos comienzan a transmitir su propia fe, su propia vivencia. Y esto es lo que nosotros le llamamos la tradición. Y en este sentido, otro elemento también importante, porque algunas veces, como y la Biblia, ¿verdad? Entonces, de ambas partes, los protestantes no piensen que ellos saben la Biblia porque repiten versículos y le van aplicando de acuerdo a lo que dice ahí y entienden. No, eso no es saber la Biblia.
Saber la Biblia significa verdaderamente conocer cuál es justamente la tradición, o sea, cuál es el objetivo de esta comunidad que va transmitiendo, que va dejando al pueblo y a las nuevas generaciones. Y entonces aquí entra el otro elemento del bautismo. Porque algunos dicen, ¿cómo es que a un niño le van a bautizar de chiquitito? Si Jesús se bautizó cuando era grande, miren en la Biblia, porque está escrito que Jesús cuando era grande, a los 30 años se bautiza. Muy bien, todo lo que quieras. Pero eso no quiere decir entonces que uno tiene que, ahora que nosotros estamos en un contexto totalmente diverso, ¿verdad? Entonces digamos, entonces porque Jesús se bautizó a los 30 años, todos tenemos que bautizarnos a los 30 años, o cuando seamos grandes, ellos dicen. O sea, si van por la Biblia verdaderamente, solamente cuando tenés 30 años te podés bautizar. 30 años, cuando vos cumplís 30 años, si es que ellos van a ser coherentes con lo que están diciendo, ¿verdad? Porque en la Biblia. Entonces, en la Biblia, a los 30 años Jesús se bautiza. ¿Entienden? Entonces, dejamos de ser absurdos, por favor. Hay que dejar de ser absurdos. Hay que entender entonces, verdaderamente, el elemento fundamental de lo que significa en este sentido, ¿verdad? La tradición que se transmite. Y unido aquí entonces la tradición con lo del bautismo, que hoy vamos a comenzar a reflexionar, justamente entendemos que el bautismo es consecuencia de un camino de tradición. Es decir, es una comunidad, es entonces la fe de los padres, la fe de la comunidad que se va transmitiendo desde pequeños a los hijos. Aquí tenemos que también mirar mucho dentro de la historia y de las influencias, ¿verdad? Pero esto ya del año 1500, ¿verdad? Ahí comienza el protestantismo, 1500. En el año 1500, gente, no nos dejemos embaucar entonces y pensar que porque los protestantes no se dicen esto o aquello, eso viene de 1500, viene el problema de protestar contra esto, ¿verdad? Pero porque no entienden bien y utilizan incluso erróneamente un pensamiento de Lutero. Cuando se habla del aspecto filosófico, ¿verdad? De lo que venía reflexionando sobre el bautismo, de lo que significa, ¿verdad? Hay muchos elementos entonces de Rousseau, por ejemplo, ¿verdad? Él que decía de un naturalismo, ¿verdad? Donde uno tiene que dejar crecer al niño y cuando sea grande, entonces él irá asumiendo elementos que él va viendo, decía, ¿verdad? Y esa es un poco la influencia, ¿verdad? O sea que ni es una influencia bíblica la que los protestantes asumen, ¿eh? Atención, es más bien de un filósofo, es de Rousseau, que en ese tiempo él comenzaba a reflexionar y decía, no, la naturaleza, dice, se tiene que ir desarrollando de a poquito y entonces cada uno, dice, va a ir asumiendo lo que le gusta, lo que le gusta. Y entonces, desde ahí evidentemente que viene este protestantismo, ¿verdad? Que decía contra los otros pensamientos, ¿verdad? Por ejemplo, el pensamiento de Tomás Moro incluso y todos estos otros que tenían el pensamiento más bien de decir que son los padres, que es la comunidad, que es la tradición. Ellos insistían mucho en este aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿en qué es la tradición? La comunidad, el entorno, lo que después nosotros ya en los últimos siglos le llamamos incluso comportamentalismo dentro de una psicología o de una sociología. Y esto, ¿cómo lo vamos mirando? Y ese era el contexto histórico. Por eso yo digo, para estudiar la Biblia, no pensemos que la Biblia es solamente leer, como algunos creen y como los protestantes nos quieren vender esa imagen, solamente porque leen. Está bien, yo puedo leer todo lo que sea, pero si yo no tengo la base, el fundamento para saber incluso desde dónde se fundamenta todo esto, por eso tener el fundamento, evidentemente que después allá piparei, ¿verdad? Añembarei a la parei. ¿Por qué? Y porque estoy diciendo cosas que no tienen sentido. Incluso ese principio que ellos siempre dicen, y en cualquier parte ustedes van a encontrar cuando ellos comienzan su discurso, dice, usted debe interpretar la Biblia de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le inspira en ese momento. Mentira, mentira. Eso no se puede hacer así, no se puede hacer así. No es porque me inspiró aquí, yo voy a decir cualquier cosa de lo que yo estoy leyendo aquí. Tengo que mirar el contexto histórico. Tengo que conocer verdaderamente. Por eso es la encarnación, el misterio de la encarnación. Es uno de los elementos que nosotros no podemos dejar de lado. La encarnación quiere decir que Dios entra en nuestra historia y Dios habla a través de nuestra historia. Es decir, Dios habla a través de los sucesos, de lo que nos va sucediendo, de las cosas de todos los días.
Entonces, si nosotros entendemos eso, evidentemente que vamos a comprender bien en nuestra reflexión teológica lo que significa entonces aquí, en este caso que vamos a comenzar a hablar, la tradición, y vamos a entender bien lo que viene a continuación, el bautismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio, porque Dios no quiere que te ahogues. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¿Cómo enfrentar momentos de prueba y de dificultad? Hemos vivido la pandemia mundial, que ha sido un momento de crisis enorme. Pero no solamente las pandemias mundiales nos vienen a mover el tapete y a hacer la vida de cuadritos. También, por ejemplo, enfermedades, muertes o fracasos en tus negocios o que reprobaste un examen. Y hay momentos muy duros en la vida, ¿no? ¿Y cómo los puedes enfrentar? Bueno, yo creo que hay un héroe de la Biblia que nos enseña perfectamente qué hacer. Y ese es Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé, el que construyó la barca del diluvio? Bueno, esa historia nos enseña cómo hacer para enfrentar los momentos de dificultad en tu vida, los momentos de crisis. ¿Sí? Lo primero que dice en el Génesis, el capítulo 6, que te recomiendo que leas esta historia de Noé, son 3-4 capitulitos, te los lees en 10 minutos. Dice así en Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Primero, vive una vida auténtica, una vida coherente ante Dios y ante los demás. Porque eso fue lo que le permitió a Noé ser elegido por Dios para llevar a cabo sus planes, ¿no? A lo mejor tú te puedes encontrar en un ambiente súper hostil, un ambiente fatal, un ambiente de a lo mejor de muchísimos vicios, a lo mejor de un gran desastre. Te puedes encontrar a lo mejor que tus amigos no piensan como tú, ni siquiera tu familia piensa como tú. Pero hay una convicción de ser un hombre, como dice aquí, un hombre fiel a Dios, un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos. Quien tiene esa convicción tiene adentro de sí una fuerza impresionante que lo va a preparar para cualquier momento de crisis o dificultad. El hombre que es justo y honrado ante sus contemporáneos, el hombre que es fiel a Dios, escucha a Dios. Dios se reveló a Noé porque Noé tenía un corazón especial. No era como los demás. Y entonces Dios le iba confiando sus planes como un amigo. Cuando tú tienes un amigo muy querido que sabes que es auténtico contigo y que te guarda tus secretos, tú le cuentas tus cosas. Bueno, eso mismo pasa con Dios, con las personas que son cercanas a Él y que tienen su corazón puesto en Él. Entonces, lo primero, vive una vida auténtica. Segundo, obedece a Dios. Y obedece a Dios aunque sea ilógico, aunque sea ridículo lo que te está pidiendo. Mira lo que Dios le pide a Noé. Dios le revela que va a enviar un diluvio y le dice: hazte un arca de madera resinosa y la harás así. Tendrá unos 150 metros de largo. 150 metros de largo, eso es muchísimo. 25 de ancho y 15 de alto. Le está pidiendo construir un crucero. ¿Para qué? Para que él pueda ir a buscar parejas de todos los animales de la tierra y que él pueda salvar a la humanidad. Eso a veces no sé si se te hace muy lógico, pero es como una tarea bastante difícil de cumplir, ¿no? Y no solamente eso, Noé se pone a obedecer a Dios y empieza a construir esa barca cuando todavía no llovía. Entonces, imagínate lo que la gente iba pensando alrededor, diciendo: este Noé está chiflado. La esposa habrá dicho: qué vergüenza. Los hijos: ay, papá, mejor yo no quiero saber nada de ti. No digas que eres mi papá. Pero Noé obedecía. Incluso ante cualquier crítica, cualquier rechazo, él era consciente de que tenía una misión de Dios y la iba llevando a cabo. Noé obedecía. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestras crisis, que nosotros, Dios a lo mejor nos está pidiendo hacer algo ridículo
o algo heroico. Corta esta relación, llama a esta persona, pide perdón, invierte en esto, empieza este trabajo, dedícale más tiempo a la oración, dedícale más tiempo a tus amigos. A lo mejor te pide cosas que tú dices, ¿pero por qué? A lo mejor te dice, deja este trabajo. Y tú dices, pero es que el gran trabajo. A lo mejor Dios te está diciendo, cámbiate de carrera. Y a ti te parece ilógico. Y a los que están alrededor de ti, a lo mejor también. Pero ¿no será que en eso que te está pidiendo está la situación de tu dificultad, la solución de tu dificultad, de tu crisis? Y hay que obedecer a Dios incluso cuando a ti mismo te parezca que no tienes las condiciones. Porque aquí dice, Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Nunca es tarde para hacer un cambio. Pues decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Porque Dios no quiere que te ahogues. Él quiere que flotes en el arca que Él te quiere ayudar a construir para salvar tu vida y la de tus familiares. Y ese es el tercer consejo. Haz un buen equipo. Haz un buen equipo. Porque la solución de tus problemas no va a venir tú solo como si fueras Rambo o no sé quién, ¿no? La solución de tus problemas viene en la medida en que haces equipo. Dice, Noé junto con su mujer, sus hijos, sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. Porque tu familia está ahí para ayudarte. Tus amigos están ahí para ayudarte. Y a lo mejor hoy no tienes una familia o unos amigos que te ayuden. A lo mejor eso es lo primero que hay que empezar a crear, ¿no? Relaciones fuertes de personas que van a estar contigo cuando llueva. Y es que muchas veces nos hemos dedicado o a hacer amistades que luego no van a estar con nosotros en los momentos de dificultad, que realmente no son amistades, o a lo mejor por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras obligaciones, no le dedicamos tiempo a nuestra familia, que realmente termina siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Sé un hombre, sé una mujer auténtico, obedece lo que Dios te diga y haz equipo, sobre todo con tu familia, que son los que más te quieren. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos hablando ahora de Jesús y Juan sobre la cuestión del bautismo. Aquí queremos centrarnos hoy. Estamos en el capítulo 3. Vamos a mirar entonces qué es lo que sucede, ¿verdad? En el capítulo 3. Cómo nosotros podemos entender en este capítulo la
cuestión del bautismo, ¿verdad? Como ya dijimos, hicimos una introducción breve, así rápida, de todo lo que significa hoy en día una problemática, sobre todo al encontrarnos con los hermanos separados, ¿verdad? Los hermanos, entonces, que de cierta manera toman así literalmente la Biblia y que yo desde un momento ya les digo que eso es equivocado, no podemos hacer así. No podemos hacerlo así. Tantas veces puse el ejemplo, ¿verdad? Es como que yo agarro, no sé, un libro de la supermedicina, de un aspecto, no sé, de la neurología, y yo, que no soy especialista en eso, me ponga a leer y luego todo lo que dice ahí, lo que voy entendiendo, yo interpreto según como a mí se me antoja. Pero si anda estudia y si anda ahí doctor, si anda eve. Pero si llega tú la lea, hace ya entender el tema. Sí, ya entendemos. Entiendo mucho más de ese doctor neurólogo que hace años se está quemando la ceja estudiando y yendo aquí, allá, Europa, Estados Unidos, de donde sea, y hasta te sabe hasta el dedillo lo que significa eso. Así que yo 2 días le corrijo a él y le digo, usted está equivocado, usted no entiende nada, usted... O cambia para la Biblia y nada, ¿entendiste? Y eso es lo que pasa. Y nosotros pensamos que los protestantes saben mucho la Biblia. Mentira. La Biblia no es por repetir y solamente por interpretar cada uno como se le antoja. Ahí no encontramos nada. Ahí lo único que hacemos, ¿saben qué es? Confusión. Y eso es lo que estamos haciendo. Cada vez le confundimos más a la gente. Cada vez más, entonces, por no tener este proceso de formación. Y yo digo de ambas partes. Y por eso digo, me culpa por mi gravísima culpa, ¿verdad? Entonces que muchas veces nosotros nos fundamentamos o no nos vamos a lo esencial y fundamental de un estudio bíblico serio, pero tiene que ser un estudio bíblico serio. ¿A quién le gusta sentarse o acostarse o leer o lo que sea o hacer un curso bíblico? Aunque sea por Zoom, aunque sea aquí por medio de la televisión. ¿Quién es el que quiere verdaderamente hacer este trabajito de el famoso tesapeaye, vaya yesapeaye y guamimba epa peñan de yara la iaña deja epa la isea peñe erubibe, que es la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ese esfuerzo, ¿verdad? No tenemos que ser pesimistas, al contrario, tenemos que mirar y tenemos que, como le está diciendo, me culpa, ya acá uno, me culpa, a porque se está, porque anda ya hoy ve camino, peta peña de ya para conocer la propuesta del Señor. Vamos a seguir entonces un poquitito más y vamos a mirar algunos elementos esenciales de este capítulo 3 que nos va a hablar, según San Mateo, del bautismo. El capítulo 3 pertenece todavía al prólogo. Qué interesante, es todavía una introducción. Se está presentando recién al personaje. Eso es como una presentación en una película, ¿verdad? Entonces aparece quién va a ser el personaje principal, ¿verdad? Entonces va apareciendo desde Icuayerina. A pereza te va presentando aquí, te va presentando allá, y así van apareciendo varios personajes, y después vos vas entendiendo, este es el personaje principal. Toda la película va a girar en torno a este personaje. Es lo que Mateo está haciendo. Behuecatupe o Hueruñandejina, Bechacañandejina, Maba la personaje principal. Entonces te va a hablar, ¿quién es este Jesús? Un Jesús que viene y que se va a bautizar, dejar bautizar, y así sucesivamente. Entonces, pertenece todavía por eso al prólogo, es decir, a una introducción. Introduce y nos presenta al Cristo. Nos está introduciendo, nos está diciendo quién es este Cristo, de quien nosotros vamos a hablar durante estos 28 capítulos. Recuerden eso, 28 capítulos que vamos a tener en el Evangelio de San Mateo. Lógicamente han pasado unos años, eso es lo que yo les estaba diciendo, estamos entre el año 70 y el año 80. Si Jesús muere, digamos, en la tradición, es decir, en la enseñanza, en la transmisión de la primera comunidad cristiana, no sé qué dirán los protestantes. Los protestantes nacen en el año 1500. Después de 1500 años, como que quieren cambiar toda la enseñanza de toda una tradición, de toda una iglesia. ¿Entienden? Acuerdo de descubrir la pólvora después de 1500 años. O descubrir la pólvora. Pero estamos todos locos. O sea, no sé. Eso es ser absurdo, ¿verdad? Para mí, eso es ser absurdo. Y insistir es como querer entonces estar siempre ahí, chupar clavo, se dice. Eso es chupar un clavo.
Entonces, tenemos que entender bien, ¿verdad?, el significado, tenemos que entender bien cuál es el mensaje, tenemos que entrar poco a poco y ver un poco qué es lo que la comunidad, ¿verdad?, de esa tradición, esa iglesia, estaba queriendo transmitir después de una experiencia profunda con Jesús, en quien ellos han visto la realización plena del Antiguo Testamento. Incluso, nosotros también como cristianos tenemos que reconocer que nosotros también somos herederos de un camino que se llama el judaísmo. Y nosotros, si queremos pensar más todavía, ir un poquitito más, porque el judaísmo comienza recién en el 586. O sea, después del famoso exilio, 538 si quieren, y así, antes de Cristo. Ahí comienza el judaísmo, ¿verdad? O sea, una comunidad que comienza a reflexionar, la famosa escuela deuteronomista. Miren ustedes entonces nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Aquí estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, vayan comparando y viendo un poco, y ahí se van a dar cuenta cómo esta comunidad cristiana es heredera de ese camino que se está haciendo desde una comunidad judía. Pero la comunidad judía recién nace, como les estaba diciendo, en el año 538 a la vuelta, pero tal vez ya en el exilio, 586, desde ahí, después de la toma de Babilonia, o la ida a Babilonia, perdón, cuando Babilonia toma, ¿verdad?, de Jerusalén, los lleva exiliados, y ahí ellos oyen esa cosa, ¿verdad?, y comienzan a hacer esa reflexión profunda sobre la vida, sobre el camino que ellos están haciendo, y se descubren ahí, con la famosa teología de la retribución, se descubren que hemos pecado contra Dios. Por eso le llaman, hemos recibido, ¿verdad?, una represalia, digamos así, ¿verdad?, un castigo le llaman ellos, que es fruto y consecuencia de habernos olvidado de Dios. Y luego entonces proponen, hay que arrepentirse, hay que volver a Dios, y entonces Dios nos volverá a restaurar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. De Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros estamos reflexionando aquí, ¿verdad?, y encontrando los elementos fundamentales, esenciales, ¿verdad?, de este camino de la vida cristiana según San Mateo. Y aquí estábamos diciendo que tenemos que leer siempre dentro de un contexto histórico.
Entonces la Biblia, como dicen los protestantes, no es caído del cielo. Por favor, por favor. La Biblia viene de una tradición, por eso que es importante la tradición, la iglesia, la comunidad que reflexiona sobre su propia vida, sobre sus circunstancias, y desde ahí entonces se está proponiendo directamente este camino, ¿verdad? Y eso es lo elemental y lo fundamental. Entonces, si nosotros encontramos dentro de un contexto de salvación, por eso se llama historia de salvación, ¿verdad? Según nuestro gran teólogo, von Rath. Este es un alemán magnífico, ¿verdad? Del año 60, 1960 más o menos, que él comienza a reelaborar y hasta que descubre elementos pero maravillosos, ¿verdad? Que nos hacen descubrir dentro de un camino que se le llama la historia de la salvación. Y desde ese momento se comienza a utilizar esa terminología. Y me parece que hasta hoy esa terminología es muy válida dentro de la teología. Es decir, en la historia es donde Dios se manifiesta. Entonces no podemos desencarnar la presencia de un Dios que actúa. Y por eso está el elemento de la encarnación. Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel, la fuerza de Dios, que entra en la historia, ¿verdad? A través de una mujer, como dice también San Pablo capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Entonces, a través de una mujer, dice, ¿verdad?, que se hace carne, entra en nuestra historia. Y esa es la historia de la salvación después. Pero simplemente para hacernos reflexionar y para hacernos entender que a Dios lo encontramos en nuestra propia realidad. Pero esto es lindo también, ¿verdad?, como una intuición, pero tan grande y fenomenal, porque incluso en nuestro propio idioma guaraní, nosotros decimos el misterio de la encarnación en nuestro hablar. Cuando uno le ve a una persona que está en una situación difícil, ¿verdad?, y uno le dice, ay shiyaranga, decimos nosotros, ay shiyaranga. Pero nosotros ni sabemos que ahí había sido ahí toda una frase. Ay sheyara anga, ay sheyara anga. ¿Y qué quiere decir eso en guaraní? Al castellano traduciendo, ¿verdad? Ay, pobre este hombre que está aquí, que es imagen de mi Dios. Ay, pobre que es imagen de mi Dios. Ay, shiyara anga. Ay, pobre este hombre que está aquí sufriendo en el dolor, en la angustia, que es imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Eso significa encarnación, ¿entienden? Mira, qué hermosísimo, ¿verdad? Qué hermosísimo. Uno tiene que ir descubriendo que hay ciertos elementos, ¿verdad?, como que salen desde adentro, desde el propio lenguaje, porque el lenguaje nace también de esas ideas que nosotros vamos descubriendo. A esto le llamamos la revelación. Dios que se revela, ¿verdad?, de nuestra historia, Dios que se revela en nuestra vida. Y por eso decimos, ay shiyara anga, ay sheyara anga. Bueno, esto es simplemente para que nosotros podamos entender, queridos amigos, y no nos dejemos engañar, no nos dejemos embaucar. No, entonces estemos peleándonos, ¿verdad?, con personas que simplemente porque te dicen tal capítulo, tal versículo, y como dice aquí, como dice. Sí, está muy bien, dice todo eso, pero yo quiero entender verdaderamente el contexto, de dónde viene, hacia dónde apunta, cuál es el mensaje, qué es lo que me quiere transmitir, cuál es el contexto. Mira que eso es mucho más difícil que repetir simplemente capítulos y versículos. Y entonces en una forma fundamentalista. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque uno se vuelve fundamentalista. Y ese pues es el problema del protestantismo, que se vuelven fundamentalistas. De la protestante en indicativo y nireñe mongueta. ¿Por qué? Porque él pues, sabe todo lo que dice en el capítulo y en el versículo. Pero si vos le comenzás, ¿verdad?, a decir, a ver, ¿y de dónde viene? A ver, ¿y quién lo dijo eso? ¿Y en qué tiempo se dijo? ¿Y cómo lo interpretan los padres de la iglesia desde el inicio? Mira, desde el inicio de la comunidad cristiana. Ellos, por ejemplo, no quieren saber nada de los padres de la iglesia, ¿verdad? O sea, de esa primera comunidad que le llamamos la tradición, que es la transmisión, ¿verdad? ¿Cómo pico en el año 1500 a vos te llegó la Biblia? ¿Cómo te llegó? ¿Gracias a quién te llegó? Y gracias a esa comunidad tradicional, o sea, la tradición, la transmisión que se fue dando de generación en generación. Del año, ya eso vamos a decir del año 70, por ejemplo, esto que estamos hablando nosotros, ¿verdad? San Mateo.
que llegue San Mateo al año 1500, cuando vos comenzás ahí a cuestionar todo, después de 1450 años de ñ, cuestionar. Entonces comenzás a cuestionar eso. A ver, que eso no tiene validez, que eso... A ver, ¿y de dónde vos sacás ese fundamento? A ver, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que descubriste la pólvora? ¿Entendiste? Ah, porque yo soñé, porque yo un día estaba dormido. Ese, por ejemplo, es el famoso Smith, que dice que un día así soñando, no sé qué cosa, recibe un libro de oro, el único libro de oro, escrito en oro. Estamos todos locos, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Dios, como se manifiesta, es tan sencillo nuestro Dios. Es tan humano, es tan cercano. No busquemos cosas extraordinarias. Porque cuando nosotros estamos buscando cosas extraordinarias, ¿saben qué es lo que está pasando? Estamos huyendo de nuestra propia vida, de nuestra propia personalidad, de nuestra propia existencia. Entonces, ahí más bien yo te diría, ¿sabes qué? Que hay un problema más bien psicológico lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Y no entendemos que la religión es religarte a tu esencia, es relacionarte contigo mismo, es remirarte profundamente, ¿verdad? Y desde ahí, bueno, vamos a hacer el camino, ¿verdad? Cuando nosotros nos conocemos, cuando nosotros nos entendemos, entonces vemos nuestras problemáticas, nos damos cuenta que en la Biblia lo que nosotros encontramos es entonces la respuesta. Aquí con nosotros encontramos la respuesta ante problemas y situaciones controversiales que existen en una comunidad. Esa es la Biblia, ¿entienden? No es un libro caído del cielo. Lo que nos pasa a nosotros es que somos caídos del catre, eso sí. Entonces daña entender. Y entonces queremos imponer a todo el mundo y ahí nos volvemos fundamentalistas. Fundamentalista quiere decir que lo que lee así como está escrito, ¿verdad? Porque en la tradición hay muchos otros elementos, ¿verdad? Que nosotros encontramos de esa transmisión de la comunidad. Y jamás nosotros vamos a poder encontrar todo lo que significa verdaderamente esa revelación de la fe, esa revelación de Dios en la Biblia. Jamás vamos a encontrar todo. Siempre está lo esencial, lo básico, lo elemental, para que nosotros podamos después justamente hacer un memorial, es decir, hacer una aplicación aquí y ahora de la palabra de Dios a nuestra propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos haciendo nuestra reflexión sobre la palabra del Señor. Estamos entonces nosotros adentrándonos cada vez más en este capítulo número 3, que es tan interesante y que nos habla del bautismo del Señor. Pero esto nos venía, la primera parte de nuestra introducción, a colación porque es importante que sepamos el cómo se escribe la Biblia, el cómo nosotros tenemos este riquísimo material que es la transmisión, que es la tradición de una comunidad en un segundo momento que se forma de aquellos que han experimentado en el primer momento ese encuentro personal con el Señor, con Jesús, y en quien ellos descubren, atención, que aquí también es otro elemento y otro paso histórico, concreto. Por eso es una historia de la salvación, es decir, no es una cosa inventada, no es una fábula, no es un mito, ¿verdad? La presencia de Dios, de una encarnación, de un Jesús de Nazaret, en quien esta comunidad cristiana, que nosotros después le llamaremos una comunidad judeo-cristiana, se le dice, judeo-cristiana, porque ellos todos están viniendo del judaísmo y ellos entienden, porque ellos están viviendo el Antiguo Testamento, es decir, ellos le llamaban Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim, ¿verdad? O sea, los tres grandes elementos básicos de la Biblia. Y desde ahí entonces ellos comienzan, ¿verdad? Y ellos nos van transmitiendo desde ese conocimiento y ellos lo van dejando en la tradición, es decir, en la transmisión de lo que ellos van reflexionando y van conociendo. Y ahora dicen, hemos llegado al caraco, hemos llegado a lo elemental y fundamental. Fíjense, discúlpenme que pase un poco, ¿verdad?, a otro evangelista, pero a mí me parece, porque la palabra de Dios de por sí se lee toda dentro de la misma palabra, es decir, dentro del mismo evangelio. Pero fíjense, si ustedes miran el capítulo 1 de San Juan, en ese momento en que se encuentran con Natanael, entonces, en ese momento, ¿qué es lo que le dicen, verdad, a Natanael? Le dice, resolvió partir, dice, hacia Galilea y le encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe entonces le sigue. Muy bien. Y después sigue. Felipe ahora va caminando también una vez que se encuentra con Jesús. Encontró a Natanael. Estoy en el capítulo 1, versículo 45 de San Juan, que a mí me parece que es esencial y fundamental para que entendamos este camino y este recorrido, ¿verdad?, de la vida cristiana, de esta tradición, de esta comunidad, de esta reflexión que ellos están haciendo después de un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Recuerden, vuelvo a insistir, todos estos personajes de quienes nosotros estamos leyendo, ¿saben qué? Ellos eran judíos, no son todavía cristianos, ¿entienden? Aquí por lo menos, así como se te presenta en la narración, ellos son judíos de pura cepa. Jesús era un judío de pura cepa y vivía su judaísmo, pero a full, ¿entienden? Pero miren entonces lo que va pasando después en el capítulo 1, 45, nos dice, Felipe encontró ahora a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Entendieron? Capítulo 1, versículo 45 de San Juan. Hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que la comunidad cristiana, esa tradición, entonces descubrió desde el seguimiento y desde el encuentro personal con Jesús? Porque como les digo, ellos eran todos judíos, Jesús también era judío. Entonces Jesús no es así como dicen los protestantes, que está viniendo de otro planeta y que más o menos que vos tenés que interpretar lo que viene, lo que se te inspira, porque es como una cosa fuera totalmente de la estratosfera. No, aquí hay una encarnación profunda, hay un seguimiento profundo, histórico verdaderamente, en el que nosotros, ellos van descubriendo al Mesías.
Entonces nosotros también, en nuestro caminar de todos los días, vamos descubriendo al Mesías en nuestra vida. Entonces no esperemos también nosotros un Mesías que venga desde arriba de las nubes o no sé desde dónde. Si aparecen esos términos, sobre todo en el Apocalipsis y todo lo que es el lenguaje apocalíptico, que viene desde arriba, el Mesías que viene en las nubes, estas son expresiones simplemente para decirnos que la acción de la presencia del Mesías, la acción esa realizada, proviene de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando te habla que está viniendo del cielo y sobre las nubes, ¿entienden? O sea, el poder de Dios, eso quiere decir. Pero eso no quiere decir que va a venir así, literalmente va a venir, como algunos miran al cielo y ven alguna nube y sacan la foto y después le hacen algún retoque con Photoshop, ¿verdad? Ahí en su computadora. Y después envían, mira, aquí se apareció la Virgen, aquí se apareció Jesús, aquí se apareció el caballo del Apocalipsis, aquí se apareció el jinete con la espada, aquí... ¡No, hombre! Cuántas cosas, ¿verdad? Que te envían ahí por WhatsApp, etc. Pero estos son gente que verdaderamente no entienden absolutamente nada. Yo les puedo decir, no entienden absolutamente. Por lo menos la Biblia no es esa. Por lo menos la Biblia. Deberán entender muchas cosas de otras cosas, ¿verdad? No sé, de exoterismos. Pero de la Biblia, no. Porque la Biblia es una cosa muy sencilla y la Biblia es un elemento histórico. La Biblia es un elemento que nosotros tenemos, que leemos y vemos y vivimos una tradición, un camino de una iglesia. Iglesia quiere decir comunidad. Y la comunidad que tuvo una experiencia con ese Jesús de Nazaret. Y como decíamos aquí, lo que le está diciendo Felipe cuando encuentra a Natanael: hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es decir, nosotros por fin le estamos encontrando históricamente nada, pero poscógese aquella persona de quien se está hablando. Entonces no es que ellos tienen que esperar una cosa que venga del cielo o una cosa extraordinaria que venga no sé de dónde, de otro planeta. Como hay también, ¿verdad?, movimientos exotéricos, ¿verdad?, que hablan de un Jesús que es de otro planeta, por ejemplo, ¿verdad? Eso quiere decir que dicen cualquier cosa. Por eso yo les digo, queridos hermanos, hay que tomar las cosas en serio. Tenemos que hacer, y lastimosamente este es el tiempo en que tenemos que meternos en serio a estudiar la Biblia y conocer, ¿verdad? Vamos a procurar acompañarnos, ¿verdad? Vamos a procurar cada día, ya es decir, vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo y vamos a ir, tenemos que entender lo que el Señor entonces nos quiere decir aquí. Y siempre se van a dar cuenta que el Señor nos llama a ser bien concretos, a entrar bien en nuestra historia, a pisar bien tierra. No mirar simplemente con los ojitos hacia arriba pensando que todo viene entonces desde arriba. Queridos amigos, por el día de hoy les dejo la bendición del Señor, que nos acompañe, que nos ayude, que nos fortalezca a pisar tierra. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.